La calle principal del pueblo estaba cubierta de polvo que el viento empujaba contra las botas de todos. Un grupo de hombres, mujeres y niños se amontonaba frente a una tarima improvisada hecha con tablas viejas. Allí, junto a un poste y bajo el sol implacable, estaba ella. Alta como un roble, con las muñecas unidas por un par de cadenas oxidadas, pero con el mentón erguido como si estuviera en su propio reino. La llamaban la viuda gigante. Nadie sabía de dónde había salido ni por qué estaba en venta, pero todos hablaban de ella. Un subastador, con la voz gastada por el alcohol, gritaba que quien pagara se llevaría su trabajo, no su mano. Algunos en la multitud soltaron risas cortas, otros cuchicheaban cosas más oscuras. Dicen que es la última de su clase, murmuró un anciano a su nieto, como si nombrar aquello fuera peligroso. Un vaquero, apoyado en la sombra de un alero, la observaba en silencio. No era su tamaño lo que lo sorprendía, sino la calma con la que miraba a todos, sin un solo gesto de miedo. Él fijó la vista en sus botas, cuero gastado, costuras reforzadas como las que usan los soldados, y en el borde del pantalón un manchón oscuro, seco, que no era barro. El subastador continuaba su cantinela, sudando bajo el sombrero. De pronto, un ranchero de manos grandes y mirada sucia lanzó un comentario grosero. Ella lo miró por un segundo, luego tomó una botella de vino de la mesa y, sin decir palabra, la apretó hasta que el vidrio crujió y se hizo pedazos. El líquido rojo cayó sobre la madera como una herida abierta. La multitud quedó en silencio. El vaquero, sin apartar la mirada, metió la mano en su bolsillo y sacó una moneda de oro. La levantó, dejándola brillar un instante bajo el sol. Una sola, dijo. El subastador tragó saliva y miró alrededor. Nadie se atrevió a superar la oferta. Con un gesto rápido, bajó el martillo y anunció que era suya. Un murmullo se extendió entre la gente, mezcla de sorpresa y miedo. Un hombre con llave se acercó para abrir las cadenas. Ella no miró al vaquero, solo dio un paso hacia adelante, y su sombra cubrió casi por completo la suya. El subastador intentó sonreír, pero lo hizo con nervios. La multitud comenzó a dispersarse, aunque algunos se quedaron observando, como si esperaran que algo más ocurriera. Ella, con voz grave y suave, pronunció apenas 2 palabras: camina adelante. El vaquero obedeció. Caminó por la calle polvorienta, sintiendo que todos los ojos seguían sus pasos. Ella iba detrás, sus botas marcando huellas más profundas que las suyas. Un niño lo señaló desde la esquina de la tienda general, y su madre lo apartó rápido, como si mirarla fuera de mala suerte. Llegaron hasta el final del pueblo, donde los caballos estaban atados bajo la sombra de un gran fresno. Él soltó las riendas de su caballo, un animal de pelaje pardo y mirada tranquila. «Podemos ir más rápido si subes», dijo, pero ella negó con un gesto, ajustándose el cinturón y acomodando el latillo que llevaba. Prefirió caminar, mirando de reojo cada colina y cada línea de árboles como si esperara movimiento. El sol bajaba lento y el aire olía a tierra seca. Durante horas caminaron en silencio. El único sonido era el de las pisadas y el tintineo ocasional de las espuelas del vaquero. Pasaron junto a una casa abandonada, con la puerta torcida y ventanas rotas. Ella se detuvo un momento, pasó los dedos por la madera astillada del marco y luego siguió sin decir nada. El vaquero la observó, curioso por aquel gesto. Al caer la tarde llegaron a un arroyo estrecho. Él se inclinó para llenar su cantimplora y se la ofreció, pero ella se arrodilló y bebió con las manos, dejando que el agua le escurriera por la barbilla. La luz dorada del atardecer pintaba sus facciones de un brillo suave, pero en sus ojos había algo duro, como piedra vieja. Él no insistió. Guardó la cantimplora y montó al caballo, dejándola caminar delante. La noche cayó rápido en el campo abierto. Ella recogió ramas secas y, con un trozo de pedernal que llevaba en el bolsillo, encendió una fogata pequeña. Él se sentó cerca, con un trozo de pan en la mano. «¿De dónde vienes?», preguntó, intentando romper el silencio. Ella sopló sobre el fuego antes de responder: «De tan lejos que no llegarías antes del invierno». Sus palabras quedaron flotando entre ellos, mezcladas con el humo. Un aullido largo sonó en la distancia. Ella giró la cabeza,
escuchó un momento y dijo, «Todavía no están cazando». Él no entendió, pero no preguntó. Prefirió mirarla mientras afilaba su cuchillo con movimientos rápidos y seguros, como quien ha hecho eso toda su vida. Se dio cuenta de que ella nunca se sentaba de espaldas al campo abierto, siempre buscaba un árbol, una roca o algo que protegiera su espalda. Cenaron sin más conversación. Él se recostó sobre su manta, mirando las chispas elevarse hacia el cielo oscuro. Ella permaneció sentada, con los ojos fijos en el fuego. El vaquero, antes de cerrar los párpados, levantó la vista hacia ella. Su silueta, recortada por la luz naranja, parecía aún más alta, casi parte del bosque. El viento movía su cabello como si quisiera llevárselo. No durmió enseguida. Escuchó cómo ella se levantaba y caminaba unos pasos hasta la orilla del arroyo. El agua susurraba entre las piedras. La vio agacharse, mojarse las manos y frotárselas con fuerza, como si quisiera borrar algo invisible. Luego regresó, se acomodó en el suelo y cerró los ojos sin decir nada. Él quedó mirando las brasas hasta que el frío lo obligó a cubrirse con la manta. Antes de dormirse, pensó que nunca había visto a alguien tan fuerte y, al mismo tiempo, tan solo. Algo en su forma de moverse, en su silencio cargado, le decía que aquella mujer llevaba consigo más historia de la que cualquiera en el pueblo podía imaginar. Y, aunque aún no lo sabía, ese día había comprado mucho más que su trabajo. El sol aún no había aparecido por completo cuando el vaquero abrió los ojos. La niebla cubría el arroyo y el aire era tan frío que podía ver su propio aliento. Buscó con la mirada a la mujer, pero no estaba junto al fuego apagado. Se levantó con cautela, estirando las piernas, y la vio más adelante, de pie sobre una roca, mirando hacia el horizonte. No se movía, salvo por el lento giro de su cabeza, como si revisara cada colina y cada sombra de árbol. Cuando él se acercó, ella bajó de la roca y dijo en voz baja que debían seguir. No había rastro de sueño en su rostro. Recogió su hatillo, se colgó el cuchillo en el cinturón y comenzó a caminar sin esperar respuesta. El vaquero montó su caballo y la siguió, dejando que el animal avanzara despacio para no dejarla atrás. El sendero se estrechaba, bordeado por matorrales que olían a tierra húmeda. Al cabo de una hora, él intentó iniciar conversación. Preguntó si había estado alguna vez en esas tierras. Ella respondió con un simple no y siguió caminando. El silencio entre ambos se llenó con el canto de los pájaros y el crujido de las ramas secas bajo las botas. Cada tanto, ella se detenía a mirar el suelo, observando huellas invisibles para él. Luego retomaba la marcha, como si confirmara que el camino estaba libre. Pasaron por un claro donde quedaban los restos de una carreta volcada. Las ruedas estaban partidas y la madera, comida por el sol. Ella se detuvo, tocó el borde de un tablón y se agachó para recoger un clavo oxidado. Lo guardó sin explicación. El vaquero no preguntó. Sabía que cualquier respuesta llegaría solo cuando ella quisiera darla. El mediodía los encontró cruzando un pequeño puente de troncos sobre un arroyo más ancho. Allí, ella se arrodilló para llenar una vieja cantimplora de metal que llevaba en la alforja. Mientras lo hacía, observó su reflejo en el agua, pero no con vanidad, sino como si buscara reconocer a alguien que no había visto en años. El vaquero la miró desde el caballo, preguntándose qué pensamientos cruzaban esa mirada tan firme. Avanzaron por un terreno más abierto, donde el viento movía la hierba alta en olas verdes y doradas. A lo lejos, se veían colinas suaves y un par de chozas dispersas. Cuando pasaron cerca de una mujer salió a la puerta y los miró. Sus ojos se posaron en la viuda gigante y, sin decir nada, entró de nuevo y cerró la puerta. El vaquero notó que la mandíbula de la mujer se tensó, pero no cambió el ritmo de su paso. Al llegar la tarde, encontraron un grupo de piedras planas al borde del camino y decidieron detenerse. Él amarró el caballo a una rama baja y se sentó, sacando pan y un poco de carne seca. Le ofreció un trozo, y esta vez ella lo aceptó, masticando despacio mientras miraba el horizonte. ¿Cuánto falta para llegar a tu rancho?, preguntó ella. 2 días si el clima ayuda, respondió él. Ella asintió y siguió comiendo. Unos minutos después, un ruido de cascos rompió la calma.
Desde detrás de una colina, apareció un joven montado a caballo, con sombrero ladeado y una sonrisa confiada. Saludó al vaquero y luego miró fijamente a la mujer. No es común ver a alguien como tú por aquí, dijo con un tono que no era amistoso. Ella no respondió. El vaquero contestó que estaban de paso y que no buscaban problemas. El joven rió y siguió su camino, pero sus ojos se quedaron un momento más sobre ella, como grabando su imagen. Esa noche acamparon junto a un grupo de álamos. El viento hacía crujir las hojas y el cielo estaba cubierto de estrellas. Ella encendió el fuego como la noche anterior, con movimientos rápidos y seguros. El vaquero se sentó frente a ella, sintiendo que ese silencio compartido empezaba a volverse familiar. Le contó que había crecido en esas tierras, que el rancho había sido de su padre y que lo mantenía a flote con esfuerzo. Ella escuchaba sin interrumpir, solo levantando la vista de vez en cuando. En un momento, él le preguntó si tenía familia. Ella dejó el cuchillo sobre una piedra y dijo, no de la que se pueda volver a casa. No explicó más. El vaquero entendió que esa puerta no se abriría esa noche. Comieron en silencio y luego él se recostó, mirando el parpadeo del fuego. Ella permaneció despierta más tiempo, observando las sombras entre los árboles. Al amanecer, cuando recogían sus cosas, un sonido lejano de disparos hizo que ella se detuviera y girara la cabeza. Contó los segundos entre cada tiro y luego dijo, demasiado cerca. Aceleró el paso, y el vaquero tuvo que espolear al caballo para seguirle el ritmo. No preguntó por qué sabía la distancia exacta, ya había aprendido que ella veía y escuchaba cosas que él no. A media mañana, cruzaron un campo cercado. En el centro había una casa grande con un establo a un lado. Un hombre salió y les preguntó a dónde iban. El vaquero respondió que al sur, hacia su rancho. El hombre miró a la mujer y frunció el ceño. Tengan cuidado. No todos aquí reciben bien a los forasteros, advirtió antes de volver a su trabajo. Ella no reaccionó, pero al alejarse, el vaquero notó que su mano descansaba cerca del cuchillo. El día avanzó y las nubes se tornaron grises. El olor a lluvia llenó el aire. Al poco tiempo, las primeras gotas comenzaron a caer, y él le ofreció subir al caballo para evitar mojarse tanto. Ella lo miró y esta vez aceptó, subiendo con un salto ágil. El caballo resopló, pero se mantuvo firme bajo su peso. Recorrieron así varios kilómetros hasta encontrar un viejo granero abandonado donde refugiarse. Dentro, el polvo y el olor a madera húmeda llenaban el espacio. Ella examinó cada rincón antes de sentarse. Él encendió una pequeña fogata en un rincón protegido y ambos se acomodaron cerca del calor. Afuera, la lluvia golpeaba el techo con fuerza. Ella observó el fuego un momento y luego dijo, como si pensara en voz alta, las tormentas siempre llegan cuando uno menos lo espera. El vaquero asintió, preguntándose si hablaba solo del clima. La lluvia duró hasta entrada la noche. Cuando amainó, ella salió un momento y miró el cielo cubierto de nubes oscuras. Él la siguió y se quedó a su lado. Por primera vez, ella habló sin que él preguntara, el invierno se acerca rápido en estas tierras. Si quieres que algo crezca, tienes que plantarlo antes de las primeras heladas. No explicó a qué se refería, y volvió a entrar al granero. Él se quedó afuera, escuchando el eco de esas palabras mientras el viento soplaba fuerte desde el norte. Durmieron bajo el techo del granero, con el caballo descansando cerca. Antes de cerrar los ojos, el vaquero comprendió que cada día con ella traía más preguntas que respuestas, pero que, por alguna razón, quería seguir caminando a su lado hasta encontrarlas. La primera luz del día entró por las rendijas del granero. El vaquero abrió los ojos y vio que la viuda gigante ya estaba de pie, revisando la silla de montar y ajustando las cinchas del caballo. No parecía cansada, a pesar de que la noche había sido fría y húmeda. Él se incorporó, frotándose los ojos, y la escuchó decir que debían aprovechar la mañana antes de que el terreno se llenara de barro. Salieron del refugio y retomaron el camino hacia el sur, con el aire limpio después de la lluvia y el olor a tierra mojada alrededor. Las nubes se dispersaban lentamente y el sol iluminaba los campos verdes que se extendían hasta donde alcanzaba la vista.
La mujer caminaba delante, con pasos largos y firmes. El vaquero la observaba desde el caballo, notando cómo nunca parecía distraerse. Sus ojos recorrían cada detalle del paisaje, las cercas, las huellas recientes en el suelo, las aves que se alzaban de pronto. Él pensó que esa vigilancia constante debía venir de un pasado en el que confiarse significaba morir. Llegaron al mediodía a la cima de una colina desde la que se veía el rancho del vaquero a lo lejos. No era grande, pero se mantenía en pie, una casa de madera, un establo pequeño y un corral cercado. Al ver la construcción, él sintió un alivio familiar. Ella, en cambio, lo miró con expresión neutra, como si evaluara el lugar en busca de puntos débiles. Siguieron bajando hasta llegar al portón de entrada. Él desmontó y abrió para que ella pasara primero. Al llegar, ella dejó su hatillo en el porche y, sin esperar indicaciones, comenzó a trabajar. Fue directo al corral y revisó las tablas sueltas. Luego levantó un saco de grano que él recordaba como pesado y lo cargó sobre un hombro sin aparente esfuerzo. El vaquero, sorprendido, se quedó un momento mirándola antes de ir al establo a soltar a las gallinas. Cuando regresó, la encontró martillando una tabla nueva en la valla. Sus manos eran rápidas, firmes, y los clavos quedaban rectos en un solo golpe. Esa tarde, mientras se limpiaba herramientas, la vio detenerse a observar un ciervo que cruzaba el campo con su cría. Sus ojos siguieron a los animales hasta que desaparecieron entre los árboles. Fue la primera vez que él notó un gesto suave en su rostro. Cuando se acercó para comentarlo, ella ya estaba agachada, revisando un cubo de agua como si nada hubiera pasado. Antes de que oscureciera, un vecino apareció a caballo. Era un hombre mayor, con bigote espeso y sombrero de ala ancha. Saludó al vaquero y, al ver a la mujer, frunció el ceño. «Sabes que traer forasteros no siempre trae buena suerte», dijo con voz grave. Ella no reaccionó, pero siguió martillando una valla como si no hubiera oído. El vaquero contestó que ella estaba allí para trabajar y que no necesitaban problemas. El vecino murmuró algo que no alcanzaron a entender y se marchó, lanzando una última mirada a la mujer. La noche cayó y el viento frío se coló por las rendijas de la casa. El vaquero encendió la chimenea mientras ella colgaba su abrigo cerca del fuego para que se secara del todo. Cenaron pan con queso y un poco de carne que él había guardado. Comieron en silencio, escuchando el crujido de la leña. Él quiso preguntarle sobre su pasado, pero no encontró las palabras. Cuando terminó de comer, ella tomó su camisa rota, sacó una aguja de su hatillo y comenzó a coserla. Sus dedos se movían con precisión, como si hubieran hecho ese trabajo 1000 veces. Mientras cosía, de repente dijo, sin mirarlo, «Por invierno, tendrás a mi hijo de sangre fuerte». Él se quedó quieto, con el tenedor en el aire. No supo qué responder. Antes de que pudiera abrir la boca, ella dobló la camisa reparada, se la entregó y se levantó para salir al porche. El vaquero se quedó sentado, escuchando sus propias preguntas retumbarle en la cabeza. ¿Qué había querido decir? ¿Era una promesa, una advertencia? Cuando salió a buscarla, ella estaba de pie mirando las estrellas, como si hablara con alguien que no estaba allí. Al amanecer del día siguiente, el trabajo continuó. Ella ordeñó la única vaca del rancho, reparó un bebedero y cortó leña. El vaquero se unió a ella para levantar un pequeño cobertizo que necesitaba desde hacía meses. Mientras clavaban tablas, él trató de bromear para romper la tensión. Ella sonrió apenas, pero fue suficiente para que él sintiera que algo cambiaba, aunque fuera un detalle mínimo. En la tarde, un carro pasó por el camino que bordeaba el rancho. 2 hombres iban en él. Al verlos, la mujer se detuvo y sus ojos se clavaron en ellos con una intensidad que el vaquero no había visto antes. Los hombres miraron hacia el rancho, intercambiaron unas palabras y siguieron de largo. Ella lo siguió con la mirada hasta que desaparecieron en la curva. Luego volvió al trabajo sin comentar nada, pero él supo que estaba alerta. Cuando el sol empezó a bajar, ella fue al establo y acarició al caballo del vaquero. Lo revisó como si fuera suyo, comprobando cada cincha, cada herradura. Después, con un movimiento rápido, trepó al animal y dio una vuelta lenta alrededor del corral.
El vaquero la observaba desde la puerta. Montaba como alguien que llevaba años haciéndolo, sin esfuerzo, con una postura firme que parecía parte de su cuerpo. Esa noche, mientras el viento golpeaba las paredes de la casa, ella encendió una vela y la puso en la ventana. El vaquero le preguntó por qué. Para que quien busque sepa dónde está el fuego, respondió. No explicó más. Él sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío. Se dio cuenta de que su vida en el rancho había sido tranquila hasta ahora, pero que con ella allí, cada día parecía acercar algo que aún no entendía. Se fueron a dormir tarde, después de asegurarse de que todo estaba cerrado. Afuera, la luna iluminaba el campo, y el silencio solo se rompía por el crujido de la madera al enfriarse. El vaquero pensó en sus palabras de la noche anterior, en esa promesa extraña. Sintió que lo que había comenzado en la calle polvorienta del pueblo apenas era la primera página de algo mucho más grande. Todos temían a la viuda gigante en la jaula, hasta que el vaquero la compró y le preguntó, ¿te casarías conmigo? La noche había caído sobre el pueblo y el viento frío golpeaba las paredes de madera de las casas. Dentro de la vieja posada, las luces parpadeaban y el silencio era tenso. Afuera, la jaula seguía en el mismo lugar, junto a la plaza central, como un recordatorio para todos de lo que temían y no entendían. Pero esa noche la jaula estaba vacía. La viuda no estaba allí. El vaquero la había llevado lejos del pueblo, hacia las colinas. Montaban en su caballo, ella detrás, con las manos amarradas y el rostro serio, observando el camino sin decir una palabra. El caballo resoplaba, cansado de la subida, y el crujir de las ramas bajo sus cascos era el único sonido. El vaquero sabía que muchos lo llamarían loco. Sabía que en la taberna ya corrían las apuestas sobre cuánto tardaría esa mujer en matarlo mientras dormía. Pero él no veía a una asesina, veía a alguien roto por dentro, alguien que había vivido demasiado tiempo en la soledad y la rabia. Llegaron a una cabaña apartada, hecha de troncos viejos y piedras. La puerta estaba cerrada con una cadena que él rompió de un golpe. Dentro olía a madera húmeda y polvo. Dejó que ella pasara primero, y ella entró con pasos lentos, observando cada rincón como si buscara una salida. Él la desató y le señaló una silla junto al fuego. No dijo nada. Encendió la chimenea con unas ramas secas y pronto el calor llenó la habitación. Ella se sentó, pero no se relajó. Mantenía los hombros tensos y los ojos fijos en él, como si intentara adivinar sus intenciones. El vaquero se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Sacó de su alforja un pedazo de pan y algo de carne seca, lo puso frente a ella. Ella dudó un momento, pero finalmente tomó el pan y lo mordió sin apartar la mirada de él. Comió despacio, como si no confiara en que la comida fuera de verdad para ella. Cuando terminó, él sirvió café en 2 tazas de metal. Ella lo tomó entre las manos y el calor pareció suavizar un poco su expresión. Pasaron varios minutos sin hablar. Solo el fuego crepitaba. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, y la noche parecía más oscura de lo normal. Finalmente, él dijo con voz tranquila que no tenía intención de devolverla al pueblo. Que no le importaban las historias que contaban sobre ella. Que no le importaba lo que hubiera hecho antes. Lo único que quería era saber la verdad, no las mentiras que la gente repetía. Ella no respondió, pero sus ojos parpadearon con algo que él no supo si era sorpresa o dolor. De pronto, un golpe seco en la puerta lo sobresaltó. Él se levantó de inmediato y tomó su rifle. La mujer se tensó, pero no se movió de la silla. Otro golpe sonó, más fuerte. El vaquero abrió la puerta con cuidado, y un hombre del pueblo apareció, jadeando por la subida. Traía un mensaje urgente, un grupo de hombres armados venía hacia la cabaña. No querían que la viuda se quedara con él. Querían llevársela de nuevo a la jaula, o peor. El vaquero cerró la puerta y puso el cerrojo. Miró a la mujer y le dijo que no tenían mucho tiempo. Ella se levantó despacio, como si hubiera estado esperando ese momento. Sus manos, aunque libres, parecían listas para pelear.
El vaquero le entregó un cuchillo y le dijo que si quería irse, él no se lo impediría, pero si se quedaba, tendrían que luchar juntos. Ella lo miró a los ojos y por primera vez en la noche habló. Su voz era grave, firme, pero temblaba apenas: no vuelvo a esa jaula. La decisión estaba tomada. Empujaron una mesa contra la puerta y apagaron el fuego para que desde afuera no vieran luz. La cabaña quedó en penumbra, y solo el sonido del viento llenaba el silencio. Afuera, se escuchaban pasos, risas y el crujir de ramas bajo botas pesadas. Eran varios. Los hombres empezaron a rodear la cabaña, hablando entre ellos. Uno golpeó la puerta con el pie, gritando que la entregara. El vaquero no respondió. Otro intentó forzar la ventana, pero la mujer se movió rápido, empujándola con fuerza hasta cerrarla. El cristal vibró, pero no se rompió. El primer disparo llegó desde afuera, rompiendo una de las tablas de la pared. El vaquero respondió con su rifle, apuntando hacia la oscuridad. Los hombres se agacharon, y el silencio volvió por unos segundos. Ella se quedó a su lado, cuchillo en mano, observando cada sombra que se movía detrás de las ventanas. El ataque no duró mucho, pero fue intenso. Disparos, gritos, golpes contra la puerta. Sin embargo, la cabaña resistió y ellos también. Cuando al fin los pasos se alejaron, quedando solo el silbido del viento, ambos supieron que no era el final. Volverían. El vaquero volvió a encender el fuego. Ella se sentó, respirando agitada, con el cuchillo aún en la mano. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, algo cambió entre ellos. Ya no era una prisionera y un hombre extraño. Eran dos personas que acababan de sobrevivir juntas a algo que el resto del pueblo jamás entendería. Él volvió a decir, con voz más suave que antes, que la pregunta seguía en pie: ¿te casarías conmigo? Ella no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Afuera, la noche continuaba, pero dentro de la cabaña había una nueva quietud, como si ambos supieran que sus destinos acababan de unirse, para bien o para mal. Todos temían a la viuda gigante en la jaula, hasta que el vaquero la compró y le preguntó: ¿quieres casarte conmigo? La noticia se había corrido como el viento por el pueblo. Algunos pensaban que él estaba loco, otros creían que era un truco para ganar dinero. Pero nadie imaginaba que el vaquero y la mujer iban a aparecer juntos en la iglesia, con el sol cayendo detrás de ellos como si el cielo también quisiera mirar. La viuda vestía un vestido azul claro que le llegaba hasta los tobillos. Era tan alta que la puerta del templo apenas parecía suficiente para dejarla pasar. Sus manos eran grandes, fuertes, pero estaban quietas, como si tuviera miedo de romper algo. A su lado, el vaquero parecía pequeño, aunque su espalda estaba recta y sus pasos eran firmes. Caminaban despacio, como si cada paso fuera un acuerdo silencioso entre ellos. Dentro de la iglesia, el pastor los miró con asombro. No sabía si debía tratarlos como a cualquier pareja o si debía pedirle permiso al pueblo para continuar. Las bancas estaban llenas. Algunos niños se asomaban para ver mejor, y los ancianos murmuraban entre ellos. El silencio que cayó cuando se pusieron frente al altar fue tan profundo que se escuchó el zumbido de una mosca. El vaquero tomó la mano de la viuda. Ella lo miró, y en sus ojos había algo nuevo: no era solo la soledad de antes, sino una luz tímida, como un fuego pequeño en medio de la noche. El pastor comenzó a hablar, pero pocos escuchaban las palabras. Todos miraban las manos unidas, el contraste de piel, de tamaño, de fuerza y delicadeza. Cuando llegó el momento de los votos, el vaquero habló primero. Su voz era tranquila, pero cargada de una promesa que iba más allá de las palabras. Dijo que la había visto detrás de esos barrotes y que no había visto un monstruo, sino una mujer que merecía ser libre. Dijo que quería caminar a su lado, trabajar la tierra con ella y escuchar su risa, aunque aún no la conociera. Cada frase parecía clavarse en el silencio de la iglesia. La viuda tardó en responder. Se notaba que no estaba acostumbrada a hablar frente a tanta gente. Al final,
Solo dijo que él había sido el único que no le tuvo miedo. Y que, aunque no sabía cómo sería su vida juntos, estaba dispuesta a intentarlo. Su voz era grave, pero cálida, y al decirlo bajó la mirada, como si fuera la primera vez que confesaba algo así. El pastor los declaró marido y mujer, y algunos aplausos tímidos comenzaron a llenar el aire. Afuera, el sol ya estaba bajo, pintando el cielo de naranja y rosa. El vaquero le ofreció su brazo, y ella lo tomó. Salieron de la iglesia mientras la gente se apartaba para abrirles paso. No todos sonreían, algunos aún los miraban con desconfianza. Pero otros, especialmente los más jóvenes, tenían curiosidad, como si estuvieran viendo el comienzo de una historia que valía la pena contar. Caminaron por la calle principal hasta llegar al caballo del vaquero. Era un animal fuerte, pero incluso él parecía pequeño al lado de la viuda. Ella lo miró con cuidado antes de montar. El vaquero subió detrás de ella, y juntos se alejaron del pueblo, dejando atrás el murmullo de voces. En el camino, el aire olía a tierra húmeda. Había llovido la noche anterior, y el barro salpicaba con cada paso del caballo. El vaquero no hablaba, solo apoyaba una mano en la cintura de ella para no perder el equilibrio. La viuda tampoco decía nada, pero su respiración era tranquila. A lo lejos se veía la pradera extendiéndose como un mar verde. Al llegar a la cabaña del vaquero, él bajó primero y le ofreció la mano. Ella aceptó, y por un momento se quedaron de pie, mirando la pequeña casa de madera. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia. Había un porche con 2 sillas y una cuerda con ropa colgando. En una esquina, un perro viejo levantó la cabeza para mirarlos y luego volvió a dormirse. El vaquero abrió la puerta y dejó que ella entrara primero. Dentro había olor a café y a leña. La viuda miró todo con atención, la mesa de madera con marcas de cuchillo, una cama sencilla en un rincón, una estufa pequeña. No dijo nada, pero sus hombros se relajaron un poco. Tal vez porque no había barrotes, tal vez porque el lugar se sentía vivo. Esa noche cenaron pan y carne asada. No fue un banquete, pero comieron en silencio, como si las palabras no fueran necesarias. Afuera, el viento golpeaba las paredes de la cabaña y la leña crujía en el fuego. Después de cenar, él se levantó y sirvió 2 tazas de café. Ella lo aceptó, sujetando la taza con cuidado, como si fuera algo frágil. Pasaron unos minutos en silencio hasta que el vaquero dijo que, a partir de ahora, nadie iba a volver a encerrarla. Ella lo miró fijamente, como si quisiera asegurarse de que hablaba en serio. Cuando vio que sí, asintió lentamente. No era una sonrisa lo que apareció en su rostro, pero sí algo parecido, algo que hacía que sus ojos se suavizaran. Al irse a dormir, el vaquero le ofreció la cama. Él dijo que podía dormir en el porche. Ella negó con la cabeza y señaló la mesa, podían quedarse los 2 adentro. Así lo hicieron. El vaquero se acomodó en una manta junto a la puerta, y ella en la cama. Afuera, la luna iluminaba la pradera, y el sonido de los grillos llenaba la noche. La viuda no durmió enseguida. Escuchó el respirar tranquilo del vaquero y pensó en todo lo que había pasado. Recordó el ruido de las monedas cuando él pagó por ella, el momento en que le quitó las cadenas, la forma en que no apartó la mirada cuando todos lo observaban. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo no fue lo único que sintió. Había algo más, algo pequeño, pero vivo. Cuando cerró los ojos, el viento se llevó los últimos murmullos del pueblo. La cabaña estaba en silencio, pero no era el silencio de la jaula. Era otro, más suave, como si la noche los estuviera cuidando. Todos temían a la viuda gigante en la jaula, hasta que el vaquero la compró y le preguntó, ¿quieres casarte conmigo? Ese día, el aire del pueblo parecía más liviano, como si una gran nube oscura se hubiera movido. La jaula estaba vacía por primera vez en años. Solo quedaban las marcas en el suelo donde las ruedas del carro que la llevaba se habían detenido tantas veces para que la gente mirara a la bestia.
Ahora, en lugar de cadenas, la viuda llevaba un vestido sencillo y un sombrero de ala ancha que le daba sombra en el rostro. Caminaba junto al vaquero, y aunque él era fuerte, parecía pequeño a su lado. Pero en sus ojos no había miedo, solo calma. Los vecinos los miraban pasar con desconfianza. Algunos murmuraban, otros simplemente daban un paso atrás para dejarles el camino libre. El vaquero no decía nada, pero su mano se mantenía firme sobre la de ella, como si quisiera dejar claro que no la soltaría. Cuando llegaron al final de la calle, un caballo ensillado los esperaba. La viuda montó primero, y luego él subió detrás de ella, tomando las riendas. Salieron del pueblo al trote, con el viento llevándose los murmullos y las miradas. Viajaron por horas hasta que el sol empezó a bajar. El paisaje se volvió dorado y los pájaros cantaban antes de refugiarse en los árboles. Finalmente llegaron a una pequeña cabaña de madera, rodeada de pasto alto y flores silvestres. No era grande ni lujosa, pero estaba limpia y ordenada. El vaquero desmontó primero y le ofreció la mano para ayudarla a bajar. Ella dudó un segundo antes de aceptarla, como si aún no estuviera segura de que podía confiar del todo. Dentro, encendió una lámpara de aceite que llenó la habitación con una luz cálida. El olor a madera seca y pan recién hecho le dio a la viuda una sensación extraña, como si estuviera entrando en un hogar, algo que no sentía desde hacía mucho. Él le señaló una silla y le sirvió un plato con carne y papas. Ella lo miró, sorprendida. Hacía años que nadie la había servido a ella. Durante mucho tiempo solo había recibido sobras o pan duro, como si no mereciera más. Comieron en silencio, pero no era un silencio incómodo. El vaquero masticaba despacio, mirándola de vez en cuando, como si quisiera memorizar cada gesto. Ella comía sin prisa, disfrutando cada bocado. Afuera, el cielo se llenó de estrellas y el canto de los grillos entraba por la ventana. Cuando terminaron, él recogió los platos y los lavó, mientras ella observaba sus manos fuertes y firmes. Más tarde, se sentaron cerca del fuego. El vaquero le contó historias de su infancia, de cómo aprendió a montar y a trabajar la tierra. Ella escuchaba sin interrumpir, pero de vez en cuando una pequeña sonrisa aparecía en sus labios. Cuando él terminó, ella respiró hondo y comenzó a hablar. Sus palabras eran lentas, como si cada una pesara demasiado para sacarla. Contó cómo la habían traicionado, cómo la gente del pueblo había inventado cosas sobre ella hasta convertirla en una leyenda de miedo. Dijo que las cadenas no solo estaban en sus muñecas, sino también en su corazón. El vaquero no trató de convencerla de lo contrario. No le dijo que todo iba a estar bien de inmediato. Solo le tomó la mano y le apretó los dedos con suavidad. En ese gesto había más promesas que en cualquier palabra. Ella lo miró a los ojos y vio algo que no había visto en años: sinceridad. Pasaron los días y la rutina comenzó a formar un lazo entre ellos. Ella alimentaba a las gallinas, cuidaba el huerto y preparaba el pan. Él trabajaba con el ganado y reparaba la cerca. A veces, al final del día, salían a caminar por el campo, sin hablar mucho, solo escuchando el viento y el crujir de la hierba bajo sus botas. Poco a poco, la dureza en la mirada de la viuda empezó a suavizarse. Pero la paz no duró mucho. Una tarde, un grupo de hombres del pueblo llegó a caballo. Querían llevársela de nuevo. Decían que no era seguro dejarla libre, que era peligrosa. El vaquero se puso frente a la puerta, bloqueando el paso. No levantó la voz, pero su mirada era firme. Les dijo que ella no iba a volver a esa jaula nunca más. Los hombres dudaron. Algunos bajaron la vista, otros apretaron los dientes. Finalmente, uno de ellos escupió al suelo y dieron media vuelta, marchándose entre el polvo. Esa noche, la viuda se quedó mirando el fuego, sin decir nada. Luego, con un hilo de voz, dijo que nadie había hecho eso por ella antes. Él sonrió apenas y le contestó que no necesitaba estar en deuda, que simplemente merecía vivir libre. Ella sintió un nudo en la garganta, pero en lugar de llorar, se acercó y apoyó su frente en la de él. No hubo palabras, pero los dos entendieron que, desde ese momento, no estarían solos. Con el tiempo, la gente del pueblo dejó de temerle.
Algunos incluso empezaron a saludarla cuando la veían en el mercado. Los niños la miraban con curiosidad, no con miedo. Ella aprendió a sonreír sin sentirse culpable y él aprendió que el amor a veces no empieza con un beso, sino con un acto de defensa y respeto. Un día de primavera, mientras el viento traía olor a flores, el vaquero le entregó una caja pequeña. Dentro había un anillo sencillo, hecho con plata y una piedra azul que brillaba con la luz del sol. Él no se arrodilló ni hizo un gran discurso. Solo dijo, quiero que sigamos caminando juntos, todos los días que nos queden. Ella lo miró largo rato y, por primera vez en muchos años, dejó que una lágrima cayera por su mejilla. Luego asintió, y en ese gesto aceptó no solo al hombre, sino también una nueva vida. A partir de entonces, la cabaña se llenó de sonidos distintos. El chisporroteo del fuego, el canto del gallo, el golpeteo de las botas sobre el suelo de madera y, de vez en cuando, la risa de ella, una risa fuerte, casi olvidada, que resonaba en las paredes como una canción de libertad.